Arcas de abastecimiento caseras. Capítulo 3. Esta técnica no es nueva. Se ha usado desde tiempos remotos. Cartagineses, fenicios, romanos, hebreos, egipcios, entre tantas otras culturas, han utilizado esta manera de esconder alimentos bajo el suelo. Más tarde, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, los campesinos no solo escondían alimentos bajo la tierra, también a sus familias y muy especialmente a las mujeres, porque ya sabemos en qué se convierten la mayoría de los militares y algunos civiles en épocas de guerra. También escondían bajo sus pies a los animales ante el avance de los ejércitos invasores que saqueaban las casas y se llevaban con ellos lo que fuera comestible, dejando a estos pobres campesinos sin recursos. Y así los hallaba el hambre y la historia se repetirá. En lo personal, llamo arca a un simple tambor o barril que pueda tener capacidad hermética, o sea, que pueda cerrarse ajustadamente, tal cual se ve en el video 280 del canal, donde puedas guardar para esconder alimentos para cuando las cosas sean extremas y comiences a ver cómo se agita el vecindario mundial. En este método no hace falta que el tanque se llene al vacío. Eso lo harán las botellas PET, que son las mismas botellas en las cuales compras los refrescos. Hago hincapié en este tema: almacenar comida, medicinas y agua. Estamos próximos a una gran hambruna que será de alcance mundial. Estimados, eso llegará sin dudas. Honestamente no sabemos cuándo sucederá, pero ocurrirá. No sabemos si seremos esa generación, pero está determinado. No olvides que hace apenas 60 años los campesinos de China intercambiaban a sus hijos porque no podían comerse a los propios. Ya tocaré ese tema en unos capítulos más adelante. Seguro habrá quien no crea en esto que digo, pero supongo que esa persona tampoco creyó que iba a vivir una pandemia. La preparación se encarga de que no te falte nada cuando no haya nada, y de que no seas uno más yendo a ver qué puedes obtener en los saqueos. Comienza ahora a elaborar una estrategia que esté oculta de tus vecinos y hasta de tus familiares, aunque sería muy bueno que ellos también sean preparacionistas. Pero si no creen en esto, si piensan en que el mundo será siempre amable y pacífico, no reveles lo que te propones hacer en tu patio o jardín. Debe ser un secreto, aunque insisto, sería perfecto lograr que se una más gente. Imagínate a todo un barrio, toda tu familia, tíos, primos, cuñados, hermanas, sobrinas y sobrinos, o una comunidad en un mismo sentir, un mismo espíritu, unánimes, planificando crear depósitos llenos de alimentos para afrontar lo que viene. Me alegra saber de que esto ya está ocurriendo en muchas zonas del globo. Para lograrlo se necesita otra logística, compatibilidad entre los integrantes, sobre todo mucha discreción, gestión, racionamiento, defensa, vigilancia, que podría tratar en otra oportunidad, porque, como en todo, tiene su lado negativo poner en obra esta forma de preparación. Crear despensas de abastecimiento en zonas urbanas requiere de los integrantes de ese grupo una disciplina casi militar, porque podrías imaginarte qué pasaría si alguno filtra la información a personas que no pertenecen a esta filosofía. Seguramente tendrás una guerra instalada por los recursos guardados cuando lleguen esos días. Los 6 pasos a un arca. Lo primero es elegir el terreno. Debería ser en la parte más alta del mismo. Asegúrate de que no sea inundable en los días de lluvias. Bajo ningún concepto, aliento a que emplees esta técnica de esconder alimentos bajo la tierra si en tu propiedad se junta el agua de la lluvia, porque si en tu terreno no hay drenaje, me refiero a que el agua no sale rápido del lugar, entonces no te gastes en hacer pozos para enterrar alimentos. Será tiempo y recursos perdidos. Así todo, hay una solución rotunda para estos casos y la oirás en el capítulo 21. Así que no te desalientes, porque de todos modos podrás hacerlo. No excaves el suelo sin saber antes si por ahí abajo pasan caños o tuberías. Si vives en edificios, en departamentos o en casas que no tengan patio, deberías aliarte con algún amigo o familiar que tenga una casa en las afueras de la ciudad. Pero si no tienes amigos o familia que tenga una casa con patio o jardín, no te preocupes. Más adelante hablaré sobre cómo almacenar fuera de la ciudad en campo abierto, en lugares solitarios. Así que si vives en un departamento o casa céntrica, también puedes entrar al juego y esconder centenares de kilos de comida, en todas sus variantes, encurtidos, deshidratados, pastas, carnes,
enlatados, etc., a la vista de todos y de manera segura, aunque vivas en un edificio céntrico. De todos modos, esto no es más que repetir lo mismo que hacían nuestros abuelos o bisabuelos cuando venían de otras tierras huyendo de la guerra, de la hambruna y la desesperación. Llegaban al país, se instalaban y lo primero que hacían era tener un criadero de pollos y gallinas, una huerta, con el tiempo una vaca. Con esto ya tenían lo básico para poner el alimento sobre la mesa. Seguidamente almacenaban alimentos, tenían sus despensas bien provistas y con los años, más de uno de lo que escucha y lee este libro, que tenga más de 45 años, se acordará de las abundantes provisiones en la casa de los abuelos. Tener aliados en este tiempo es una cosa muy valiosa. Pero sé cauto, porque debes saber que necesitas asegurarte de que esa persona o familia es de fiar. No sea cosa que se te vuelva en contra en el día de la necesidad, como en algunos casos que contaré más adelante, y cierre la puerta a tu grupo, dejándote sin nada de lo que tanto te costó juntar, condenándote a ser un paria errante en una ciudad sumamente peligrosa. Pero si ocurre lo contrario y el dueño de esa casa es honesto, ganarán ambos, porque las alianzas más en estos casos te harán fuerte y tendrán más posibilidades de sobrevivir en grupos. Una vez que hayas realizado el pozo o el hoyo para meter el tanque, tambor o recipiente, tal cual lo viste en el video 280, asegúrate de que ese pozo sea más profundo que la altura del tanque. No querrás que parte de él sobresalga de la superficie de la tierra y llame la atención a extraños o vecinos que andan sobre los techos haciendo arreglos en sus casas, o a aquel curioso que se asoma por la medianera o muro divisor entre ambas propiedades para saludar. Buen día, vecino, ¿cómo anda? Bien, bien. ¿Qué anda haciendo? Nada. Y vean ese extraño tanque medio enterrado en tu jardín, que tranquilamente podrían ser no uno, sino varios tanques. Digo esto porque la mayoría de las personas en esta época se sienten reporteros. No faltará quien fotografíe o filme ese curioso tanque y te haga una celebridad en las redes sociales. Tampoco querrás que te pase lo mismo que a otro suscriptor del canal. Este hombre se dispuso a hacer un pozo en el fondo del patio para enterrar una de estas arcas llenas de alimentos. Una vecina que lo observaba desde el segundo piso, esta señora imaginó, sugestionada por los femicidios crecientes, que sospecho en muchos casos esta pandemia ha sido el detonante para que ocurran estos actos barbáricos. Esta señora imaginó que el hombre había matado a su esposa y quería enterrarla en el patio del fondo de la casa. 10 minutos más tarde, todo el barrio se había enterado al ver las 3 patrullas en la puerta de la casa, algunos policías escalando los muros, un dron sobrevolando los fondos, un perro adiestrado para encontrar rastros y un móvil de noticias que, alertado por algún otro vecino, que seguramente contó, jurando sobre la Biblia, que el loco de al lado había masacrado a su pobre esposa y hasta aseguró oír los gritos. Claro que 40 minutos después se aclaró el asunto, no sin antes comprobar videollamada mediante que la supuesta finada o fallecida estaba atendiendo en ese mismo momento a sus padres, que no podían salir debido a las restricciones del gobierno por causa de la pandemia, en el otro extremo de la ciudad de Montevideo. Así que lo que menos quieres es ser el centro de atención. Otra cosa a tener en cuenta es esparcir toda la tierra sobrante, que no se vean cúmulos ni movimientos de suelo, solo deja tierra para rellenar los costados y la superficie del tanque una vez que éste esté lleno de alimentos y tapado con su correspondiente tapa. Nadie tiene que saber que guardas en tu casa una despensa o varias enterradas para los días que vienen, porque si saben que almacenas alimentos, medicina y agua, y provisiones de todo tipo, ¿de quién crees que será la puerta que tocarán cuando el colapso de la sociedad llegue? Segundo punto, consigue tus tanques o baldes. Los recipientes deberían ser de plástico, los de chapa o hierro se oxidan. Aunque la excelencia aquí es el acero inoxidable, no importa si tienen capacidad para 50, 100, 200 o 500 litros, pero mientras más grande mejor, así no haces tantos pozos, obviamente deberá tener su tapa. Elige, si puedes, un recipiente oscuro, nunca uses tanques o recipientes que hayan sido utilizados con productos agroquímicos, solventes, combustibles y demás cosas que no beberías en el almuerzo. Los tanques que se usan para almacenar el agua sobre los techos de las casas son ideales, o los de color azul como viste en el video que mencioné antes, por ejemplo,
Compré 6 tanques a un fabricante de perfumes para pisos, a menos de la mitad del precio. Así que puedes imaginarte el olor a fragancias que tenían esos recipientes: pinos, rosas, lavanda. Durante 2 meses mantuve a esos recipientes llenos de agua. Después los coloqué directo al sol, pero sin agua. Y así se fueron limpiando, y hoy son 6 arcas enterradas como cápsulas del tiempo que alguien abrirá en el futuro. No sé si sea yo o alguno de mi grupo, o cualquiera que accidentalmente se tope con este regalo que salvará de morir de inanición a varias personas. Recientemente doné 2 de estas arcas a una familia muy humilde a la que ayudé a comenzar la preparación. Por eso, ten mucho cuidado de que tus recipientes sean aptos para esconder alimentos. Los que compré están en excelente estado y ya no huelen como un jardín en primavera. Claro que intenté lavarlos con diferentes productos debido a sus aromas, pero fue tiempo perdido porque esos líquidos se meten en los poros del plástico y es muy difícil quitar el aroma. Asegúrate de que los recipientes no tengan rajaduras ni agujeros. No hace falta que los compres nuevos. Si no consigues recipientes o tanques grandes, entonces concéntrate en los baldes o las cubetas del tipo que se usan para las pinturas. Generalmente su capacidad es de 5, 10 y 20 litros. Para que te des una idea de esto hay un video, que es el 78. En esa edición podrás ver cómo hice una excavación donde enterré 3 o 4 baldes de esos. Son muy buenos también, pero fíjate que no hayan sido usados con los productos que ya te mencioné, porque en el futuro no querrás tomar un café con gusto a detergente o pintura. Ahora, si esos baldes contenían productos nocivos y conseguiste limpiarlos bien, podrías usarlos también. Te doy una sugerencia por si la quieres aceptar, y es que recorras heladerías, roticerías y panaderías. En esos comercios suelen usar y tirar a la basura baldes de 5 y 10 litros, recipientes que la industria emplea para envasar dulces, aceitunas, helados, levaduras, encurtidos y muchos otros tipos de alimentos, y siempre están en perfecto estado. Punto 3. Las botellas PET. He leído en los comentarios en los videos del canal que las botellas PET, que son las mismas en las cuales vienen los refrescos, desprenden sustancias cancerígenas, pero he aclarado hasta el cansancio con lujos de detalle que eso ocurre únicamente cuando las botellas PET contienen líquidos como ser agua, jugos, gaseosas, leche, etc. y cuando estos envases son expuestos a la radiación solar. Es conocido que estas sustancias se filtran de las botellas PET al líquido. Sin embargo, varios estudios han demostrado la presencia de otras sustancias no esperadas en botellas de agua y otros líquidos. Pero para no hacer tan largo el cuento, si dejas tu botella PET o botella de plástico con jugo o cualquier otro líquido en contacto directo con el sol, al poco tiempo habrá toxinas en tu jugo o cualquier otro líquido. Esto es innegable, pero una cosa es que la botella contenga líquidos y otra muy distinta es que las botellas sean llenas de granos secos, como arroz, porotos o frijoles, lentejas, pastas, garbanzos, harina de trigo, harina de maíz o semillas de todo tipo. Todavía habrá menos riesgos si estas botellas se almacenan después en un lugar seco, oscuro y fresco. Podrían durar así 30 años sin alteraciones. Espero que este punto haya quedado claro, así avanzamos un paso más. Punto 4. Limpia, seca, llena, sella y esconde. Después de haber conseguido decenas de botellas PET, lo que sigue es llenarlas de alimentos secos, pero antes debes lavarlas bien y secarlas extremadamente bien, porque si almacenas alimentos en una botella PET húmeda o mojada, es posible que veas la luz al final del túnel antes de tiempo, y todo será gracias a las bacterias que crecen en un ambiente sin aire pero con humedad. Y aquí es donde se confunde mucha gente, porque cuando haces el proceso de quemar el oxígeno en el interior de la botella para que los huevos de las larvas e insectos mueran por la falta de aire, de nada te servirá si en ese recipiente hay humedad. Lo que gran parte del público desconoce es que aún sin oxígeno es posible la vida. Y eso es genial, pero cuando se trata de almacenar alimentos, sabiendo que lo que te juegas es la supervivencia de tu familia, es cosa seria, muy seria. Las bacterias presentan especies que pueden desarrollarse solamente en presencia de aire. Estas son las bacterias aeróbicas. También en ausencia de aire, las anaeróbicas. Y otras que crecen con o sin aire, facultativas. También hay otras que se desarrollan mejor cuando la concentración de oxígeno en la atmósfera es baja. En pocas palabras, podrías encontrarte en una situación
donde al abrir tu arca subterránea llena de alimentos, encuentres que tienes una gran colección de bacterias en cada botella. Si esto ocurre, la situación te llevará rápidamente y sin frenos a estrellarte con tu ruina, condenando al hambre a quienes confiaron en ti. Por lo tanto, presta especial atención a cómo haces esto. Te detallaré paso a paso cómo es el proceso de extracción de aire en las botellas PET. Amigos, en esta parte del libro presento una serie de fotos para explicar mejor este proceso. Obviamente, al ser este un audiolibro, no las pueden ver, pero tranquilos. Hace poco tiempo hice un video al que titulé Guía para almacenar en botellas PET y es el número 485. En esa edición tendrán todos los detalles de este paso. Un suscriptor del canal me envió un breve video a través del correo electrónico. Pude ver la infestación dentro de 4 botellas. Estas rebosaban de vida, como si de peceras se tratasen. Pululaban de aquí para allá rechonchos gusanitos alegres que parecían estar de fiesta ante la abundancia de alimentos. Sabemos muy bien que esos gorgojos salen a caminar por su pequeña ciudad cerrada y tienen sexo con quienes se encuentran en las calles del maíz, del trigo o lo que haya dentro de esa botella. Claro, estos seres diminutos ignoran que la superpoblación les pasará factura, pero mientras viven su vida loca, arruinan la tuya. En otra de las botellas se notaban unos diminutos seres alados que se desplazaban en el interior de ese pequeño universo limitado por las paredes de la botella. Casi habían acabado con la avena almacenada en ese recipiente, y toda esta exuberante vida era gracias a su benefactor, quien había cerrado mal cada recipiente. Lo ideal sería colocar dentro de cada recipiente un absorbente de oxígeno, pero estos no se consiguen fácilmente. Una de las tantas opciones, porque hay muchas, es la bolita de fuego, tal cual lo vieron en muchos videos. ¿Qué ocurre en este proceso? El fuego en el algodón o papel extinguirá el oxígeno del interior del envase, impidiendo así la proliferación de insectos, que por defecto ya vienen en las pastas, arroz, harinas, etc. Y de no hacer este proceso, saldrán de sus huevos para comer todo lo que encuentren. Por esto mismo, no es aconsejable almacenar estos artículos así como vienen de la fábrica, ya que sus envases originales son una débil barrera que es muy fácilmente traspasada por gorgojos y otros seres despreciables, como ratones y ratas, en el inframundo de los depredadores que infestan nuestras despensas. Como dije, hay muchas formas de extraer el oxígeno de un recipiente y poder crear vacío dentro del mismo. Se puede inyectar gas, usar una envasadora, absorbentes, etc. El método que empleo desde hace años consiste en crear fuego dentro del mismo recipiente, y esto es mediante una pequeña bolita de papel o de algodón a la cual enciendo. Seguidamente la arrojo dentro de la botella y la tapo inmediatamente. La llama consumirá casi el total del oxígeno dentro de la botella. El poco aire que quede dentro de la botella se consumirá por los huevos, larvas e insectos que estén en el alimento. Quizás no haya ninguno, pero si los hay, consumirán ese poco aire y eventualmente morirán de todas maneras. Insisto por última vez, no almacenes las pastas o cualquier otro tipo de alimento seco sin sacarlos primero de sus envases originales. Hay insectos que se caracterizan por perforar la envoltura del plástico. El modo correcto de almacenar, como te dije antes, está en el video 485. Quinto punto, llena el arca. Ahora sí, todas las botellas están repletas de comida, secas, selladas al vacío y preparadas para ser puesta allí abajo, en el tanque. Esta comida será la salvación para tu grupo y para ti, cuando no tengas que comer, por la razón que sea. Porque supongamos que no ha pasado ningún evento devastador, pero esa despensa te dará seguridad y podrás recurrir a ella cuando necesites. Ganas por donde lo veas. Esa comida durará años. Los alimentos seguirán subiendo de precio, y más aún, en un tiempo no muy lejano, cuando la hambruna golpee cada puerta de tus vecinos, amigos y parientes, estarás en posición de ayudarles. Pero lo ideal aquí es que ellos también tengan sus propias arcas de abastecimiento. Si quieres ver en video cómo enterré una de mis arcas, revisa la edición 280. Ahí tendrás también mucho más detalles. El tanque o recipiente que uses para guardar tus alimentos tiene que estar por lo menos 20 a 30 centímetros bajo el nivel del suelo. Primero se coloca el recipiente vacío y una vez puesto ahí abajo, este se llena con los alimentos que hayas almacenado en las botellas.
Una vez que el recipiente esté lleno, ciérralo lo mejor posible. En mi caso, si ves el video 280, verás como también lo cubrí con un nylon. Los alimentos que estarán ahí abajo, al estar empacados en botellas selladas al vacío, durarán décadas. No hace falta que selles el tanque en este sistema, solo cúbrelo bien, tápalo con tierra y así quedará oculto de la luz y los elementos que juegan en contra de la conservación de alimentos. Ojalá nunca tengas que echar mano a estos recursos, pero lamentablemente la humanidad tiene una cita impostergable con la hambruna. Esto será tan extremo que debo decirte, lo creas o no, habrá personas cazando a personas con el único objetivo de alimentarse. Una vez que cubras el recipiente o tanque, deja que encima de él crezcan las hierbas o coloca en ese punto algunos escombros, la casita de tu perro o cualquier otra cosa para camuflar tu arca. Si vas a guardar carnes, sean estas deshidratadas, enlatadas, en conservas o como quiera que la almacenes, te recomiendo que debajo del recipiente, pero del lado externo, rompas unas bolitas de alcanfor o naftalina. Tritúralas y esparce el polvo debajo, por los costados y encima del tanque. Tanto perros como gatos y otros carnívoros podrían oler la carne que está en el arca, aunque esté enterrada, porque si no cerraste bien el frasco, o este se rompió dentro del arca y no te diste cuenta, estas bolitas de alcanfor o naftalina evitará los depredadores. Alimentos en frascos de vidrio. Tal cual lo dije en el video 280, si vas a usar el arca para esconder alimentos en frascos de vidrio, entonces el pozo deberá ser un poco más profundo, de modo que la tapa del mismo esté de 40 a 70 centímetros bajo el nivel del suelo, por debajo de la línea de la escarcha, para evitar así que el vidrio de los recipientes se agrieten o quiebren debido a la diferencia térmica entre el exterior e interior del arca. No es tarde para empezar a prepararse. La mayoría será sorprendida como pasó con la pandemia. Muchos preparacionistas estaban a la altura y habían guardado comida para un par de meses o más tiempo. La persona prudente ve el peligro, busca refugio y se prepara. En cambio, el inexperto, el negacionista, sigue adelante y sufre las consecuencias. No prives a otras personas de este conocimiento. No le escondas la oportunidad de prepararse. Envíales esta información a tus seres amados. Lleva a tus redes sociales los capítulos de este libro. La inmensa mayoría allá afuera busca una respuesta. Intuyen que se están perdiendo algo, pero no logran entender qué. De alguna manera saben que ocurrirá algún evento que marcará un antes y un después. Escribí este libro sin perseguir fines de lucro. No solo lo regalé en papel, también en formato electrónico, y ahora te estoy obsequiando también este audiolibro. Todo para que comiences a hacerte las preguntas que te lleven a la dirección correcta. ¿Cómo sé cuál es la dirección correcta? Bueno, tenemos que aceptar que quizá el otro sepa cosas que la mayoría no. Quiero agradecerte por ese me gusta que sé le darás a este video. Fin del tercer capítulo.